Hola amigo saludable, hola amiga saludable, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Sabes que aquí tienes mi contacto por si necesitas cualquier consulta privada, cualquier consulta más personal. Aquí abajo en los comentarios tienes mi correo electrónico y puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento. Puedes hacer uso también de las redes sociales, ya lo sabes que está todo a tu disposición. Hoy precisamente te quería hablar de los falsos tópicos sobre el aumento de peso. Tengo un montón de vídeos sobre el aumento de peso, pero es verdad que hay un montón de falsos tópicos que yo me encuentro habitualmente en consulta y he considerado que nos puede venir bien a todos el desmontar estos tópicos que no son para nada verdad. El primer tópico de ellos, que es uno de los que más escucho, es que aumentar de peso es genético. Bueno, aquí discrepo yo bastante, porque más bien la consideración o la creencia de que esto es genético es también una excusa perfecta para no hacer nada, para poder volver a recuperar nuestro peso o para poder bajar del peso que nos está impidiendo ser libres de alguna manera o que nos está limitando. Yo casi que consideraría más el tema de la epigenética más que la genética. La genética tiene poco valor, ya está descubierto, hay un porcentaje muy mínimo, muy bajito que responde a esta creencia y por supuesto si yo aumento de peso porque cocino y llevo el mismo tipo de vida que llevaba mi familia cuando yo era pequeña y que también tenían aumento de peso y mi familia a su vez tenía el mismo ritual que tenía mis abuelos o mis tíos, etcétera, pues lógicamente puedo pensar que esto es genético, pero no tiene que ver con la genética, sino con el entorno que hace que las costumbres, el mismo tipo de alimentos, el mismo tipo de cocinado y el mismo tipo de hábitos sigan pasando de una generación a otra y por tanto pues yo siga manteniendo un sobrepeso. Entonces, por esto de alguna manera rehúso a pensar que es genética. Piensa más en el entorno y en el modo de cocinar y de hábitos de alimentación que tienes. El número 2, el otro tópico típico falso, es que hay alimentos que son prohibitivos porque engordan muchísimo. Bueno, pues esto no lo veo yo tan así como el pensar que no existen alimentos prohibidos, pero si crees que hay alimentos prohibidos y que al comerlos voy a engordar, seguramente vas a engordar. Piensa que la mente es lo primero que tenemos que cambiar. Si mantenemos la misma mente vamos a seguir engordando porque vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Piensa que los alimentos, la comida, es combustible. Entonces, si el combustible no se quema, se almacena al final. Entonces, si yo como para gastar un montón de energía al día y me tiro todo el día tumbada en el sofá, lógicamente ese combustible, como no se está quemando, se está almacenando. Se está almacenando y esto se almacena en forma de grasas, en forma de kilos de más, etc. Pero tenemos que apartar de nuestra mente que hay alimentos prohibidos, porque cada vez que vayamos a comer un alimento de estos que consideramos prohibidos, seguramente vamos a engordar. Número 3. Comer ensaladas adelgaza. Esto es otro tópico típico que para nada es real. De hecho, hay muchísimas personas en consulta que no pueden tomar ensaladas, porque su patología está muy ubicada en el sistema digestivo, tienen frío en el sistema digestivo y todos los alimentos crudos o alimentos fríos por naturaleza, lo único que hace es empeorar la patología y crear humedad en el sistema digestivo, y por aquí te dejo un vídeo que te habla de la humedad para que sepas más o menos de lo que estoy hablando. Y por lo tanto lo que crea es más facilidad para almacenar grasas y para digerir peor los alimentos. Así es que lo primero que sí que te diría en este sentido es que cada vez que comes con culpa vas a engordar. Entonces, tomes lo que tomes de una manera más o menos proporcionada. Disfrútalo.
cuando te lo comas, disfrútalo. No te escondas para comerte esas cosas que tanto te gustan. No te culpes, no te hagas no te maltrates de esa manera cuando estás comiendo algo que realmente te apasiona. Disfrútalo, cómetelo con amor y con disfrute, porque si te lo tomas con culpa, te va a engordar mucho más y probablemente no lo digieras y te vaya a sentar mal. Así que no se te ocurra comer aquello que piensas que está prohibido con culpa. Otro tópico típico es que la fruta engorda, ¿verdad? La fruta engorda. Bueno, pues aquí discrepo bastante. Si no tienes una diabetes que te impida hacer un alto consumo de fruta, puedes consumir fruta igualmente, pero con una fruta que esté más reconocida como más baja en cuanto a cantidad de azúcar por gramo en ese alimento. Hay frutas que son, pues bueno, que son bastante más azucaradas que otras, que tienen mayor carga de sacarosa o de glucosa, y esas frutas, pues bueno, puedes consumirlas menos. Pero la fruta es justamente al contrario. La fruta lo que hace es estimular y prepararnos para poder hacer una buena digestión. Si nosotros consumimos las frutas entre comidas, a la hora de comer luego la comida principal o la comida más fuerte, pues vamos a digerirla de una manera muchísimo más fácil. Además, debido a la fibra, al alto contenido en fibra que tiene la fruta, nos va a ayudar a limpiar, a que el tránsito intestinal sea más rápido y a limpiar de una manera mucho más eficaz el intestino. Con lo cual, no estoy nada de acuerdo en que la fruta engorda. Ahora sí, si me la tomo después de comer, probablemente interfiera en el proceso digestivo y sí tenga más dificultad para aumentar la digestión. O sea, aumentar me refiero a facilitar la digestión y entorpecer un poco la digestión a la hora de comerla junto con la comida. No todas las frutas, por supuesto, por ejemplo la piña es bastante digestiva, se puede comer con otro tipo de alimentos, pero por ejemplo los cítricos, la naranja, el limón, la mandarina, las frutas dulces, pues no es muy recomendable tomarlas junto con las comidas. Bien, y otro último tópico típico que escucho muy a menudo es que los hidratos de carbono engordan mucho, entonces vamos a hacer una dieta cetogénica, que está muy de moda últimamente, pero atención, esto es falso. Los hidratos de carbono no engordan mucho. O sea, los hidratos de carbono, si prioritariamente los tomamos de manera integral y son, pues eso, no son refinados, al ser integrales van a ayudarnos, porque tienen un mayor alto contenido en fibra, nos van a ayudar a bajar nuestro nivel de glucosa en sangre y van a aumentar ese tránsito intestinal, van a favorecer la digestión, mientras que los refinados lo único que van a hacer es entorpecer, producir estreñimiento y producir un montón de patologías en el intestino, como puede ser la diverticulosis, por ejemplo. Entonces, para nada engordan, claro, si yo solamente consumo hidratos de carbono y comida precocinada o platos procesados, por supuesto que voy a tener muchos más problemas asociados, pero no por el hecho de consumir hidratos de carbono de alta calidad. Vamos a diferenciar una cosa y otra, ¿vale? Porque estamos haciendo un consumo excesivamente alto de proteínas innecesario. No todas las personas necesitamos el mismo aporte proteico. Hay épocas de la vida donde sí se necesita un alto aporte proteico, pues en la infancia, en el embarazo, en la adolescencia, en las épocas en las que estamos realizando mucha carga deportiva. Perfecto, pero no en todas. Ten cuidado con esto, ¿vale? Porque el riñón se puede ver muy afectado cuando el nivel proteico es demasiado alto. Y otra cosa que te quería comentar sobre la fruta es: no tengas miedo de comer fruta, pero utilízala bien. Aquí te dejo otro vídeo donde te habla de cómo tomar la fruta, qué tipo de fruta te recomiendo, para que le eches un vistacito y puedas ver efectivamente cómo te puede ayudar, muy al contrario de lo que tú piensas, y te va a favorecer todo el proceso digestivo, el consumo de la fruta. Bueno, pues espero que este vídeo te haya ayudado, te
tirado abajo muchos prejuicios y muchos tópicos falsos que realmente no te ayudan a nada, que son creencias equivocadas que lo único que están haciendo es asentarse en tu mente y causar o generar una justificación a esas creencias. Al final lo vas a ver en tu realidad, todas esas creencias falsas las vas a ver reflejadas, y piensa que cuando tenemos un sistema digestivo limpio y una buena alimentación nutritiva, nuestro cerebro va a estar también mucho más limpio, porque están totalmente asociados, el primero y el segundo cerebro, y vamos a poder pensar de una manera mucho más limpia también. Así es que te recomiendo que hagas limpieza mental antes de tener en cuenta y de creerte esto a pie juntillas. Si necesitas ayuda, te dejo por ahí mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar suscrito al canal y por acompañarme en estos vídeos. Te deseo la máxima felicidad siempre, que seas muy, muy feliz. Nos vemos muy prontito. Gracias.